Ucrania acaba de asestar otro golpe masivo contra la industria petrolera de Rusia, y Putin está furioso. ¿También has aprendido una lección? Cuando rompes tu palabra sobre un alto al fuego, Ucrania te golpeará fuerte. El 21 de marzo, United 24 Media rompió la historia. Ucrania acababa de realizar un ataque con drones de precisión dentro del territorio ruso. ¿El objetivo? Un depósito de petróleo crítico en la región de Krasnodar, a unos 870 kilómetros de Kiev, cerca de la frontera sur de Rusia. El resultado, caos. Un incendio fuera de control extiende humo por la ciudad. Según un residente, han cerrado ventanas y puertas a la espera de más instrucciones. Ese incendio no fue un accidente. Provenía del depósito de Nafta Transkavkazskaya, un centro vital de combustible vinculado tanto al terminal de petróleo de primera línea como al consorcio de oleoductos del Caspio. Movía combustible a las tropas rusas y petróleo a compradores globales. Ahora se ha ido. Nivel. Pero, ¿cómo exactamente logró Ucrania hacer esto? ¿Por qué este ataque está impactando más allá del campo de batalla? Analicemos el contexto. El 19 de marzo, Ucrania atacó con drones el depósito de Naftatran en la región de Krasnodar, Rusia. El objetivo era construir un oleoducto que uniera dos tanques de almacenamiento de petróleo. A primera vista, parecía una interrupción táctica. Un oleoducto dañado puede detener las entregas de combustible, pero nada que Rusia no haya visto antes. Luego se extendió el fuego. Antes de que los equipos de emergencia respondieran, las llamas saltaron del oleoducto a los tanques cercanos. Antes de que los equipos de emergencia pudieran responder, las llamas saltaron del oleoducto a los tanques cercanos. En cuestión de horas, uno estaba completamente envuelto. Newsweek informó que 30 trabajadores del depósito tuvieron que ser evacuados y las operaciones se cerraron. Pero para entonces el daño ya estaba fuera de control. El incendio no solo dañó el equipo, sino que envolvió más de 100.700 pies cuadrados de la instalación. Lo que comenzó como un solo golpe, ahora había paralizado uno de los centros de combustible más críticos de Rusia, y la peor parte es que Ucrania no había terminado. Las imágenes compartidas por Newsweek muestran la verdadera escala de las llamas, aunque solo dura 8 segundos. El video muestra columnas de fuego y humo que se elevan al aire con lo que parece ser agua o petróleo expulsado por delante de la llama. Aún así, los bomberos de Rusia parecían tener el incendio bajo control. Estaban trabajando las 24 horas para apagar el fuego, pero sus esfuerzos fueron en vano. 2 días después del primer golpe, el 19 de marzo, una explosión sacudió las instalaciones de Naftrans. Según las operaciones del depósito, mientras se extinguía el fuego en el depósito de petróleo, ocurrió una explosión de productos petrolíferos y una liberación de petróleo en llamas debido a la ruptura de un tanque en llamas en el distrito de Kavkazky. Todo había terminado para las instalaciones de Naftatrans. A partir de ahí, esa enorme explosión encendió más tanques de almacenamiento, devastando el depósito de petróleo. En el último recuento, 3 piezas vitales de equipo habían sido dañadas y 2 bomberos resultaron heridos. Rusia comprende cuán masivo es este incendio. Newsweek informa que envió a 465 bomberos para manejar el incendio, quienes utilizaron 181 piezas de equipo para finalmente apagar el fuego masivo. Las carreteras hacia Krasnodar ahora están cerradas. En cuanto a los residentes que esperan instrucciones, aún no han sido evacuados. Todo lo que han recibido son sugerencias para permanecer en interiores y mantener sus ventanas cerradas. El Kiev Post proporciona aún más detalles en su artículo del 19 de marzo que cubre el primer golpe. El medio dice que el golpe a Naftatrans fue parte de un asalto aéreo más grande llevado a cabo por Ucrania durante la noche. Como suele ser el caso, el Ministerio de Defensa de Rusia intentó afirmar que había repelido el asalto con drones. Afirmó que había derribado 57 drones durante la noche, con la mayoría de ellos, 35, siendo destruidos en el cielo. Se supone que otros 13 fueron derribados sobre la región de Oriole, con 7 destruidos sobre el mar de Azov y 1 en Tula y Briansk. Sospechosamente, no se mencionó un golpe de drones sobre Krasnodar, incluso mientras las instalaciones de petróleo de Naftatrans ardían. Las instalaciones de operaciones de Naftatrans fueron un poco más reveladoras con los detalles iniciales. En el pueblo de Kavkazskaya, distrito de Kavkazky, se repelió un ataque de drones del régimen de Kiev. Debido a los escombros caídos, se produjo un incendio en un depósito de petróleo ubicado cerca del pueblo. Es asombroso cuánto daño parecen causar los escombros de los drones ucranianos contra los objetivos clave rusos. Por supuesto, esto es probablemente propaganda rusa en juego. Los escombros no destruyeron un oleoducto, que luego llevó a que un tanque de almacenamiento se incendiara, lo que más tarde resultó en que toda la instalación de Naftatrans se incendiara. Este fue un golpe directo de al menos un dron ucraniano, con el daño siendo suficiente para que Rusia clasificara el incendio resultante como una emergencia de nivel 4. El Kiev Post siguió su informe del 19 de marzo con una actualización el 21 de marzo.
destacó cómo la situación en Nafta Trans se intensificó después del golpe al oleoducto y las explosiones iniciales del tanque de almacenamiento de petróleo. Otros 2 tanques de petróleo se incendiaron, enviando un espeso humo negro al aire. No pueden apagarlo, dijo un testigo. La base está completamente en llamas, ya no existe. Todo se quemará hasta el suelo, ya no existe. Eso es masivo para ti. Lo que comenzó como un golpe de drone, que parece haber tenido el objetivo de cerrar un oleoducto, ha terminado borrando completamente las instalaciones de petróleo de Nafta Trans del mapa. Ucrania acaba de asestar un gran golpe a las fuerzas de Putin. Lo que nos lleva a una pregunta obvia. ¿Por qué importa el golpe a Nafta Trans? El mero volumen de productos petrolíferos almacenados en la instalación nos da nuestra primera respuesta. United 24 dice que Nafta Trans es o era el hogar de 5 enormes tanques de petróleo, cada uno conteniendo 706.293 pies cúbicos de combustible. En total, el depósito albergaba 100.000 toneladas de producto petrolífero que se estaban preparando para enviar a las fuerzas de Putin en el frente o exportar fuera de Rusia para generar más fondos para la máquina de guerra del presidente ruso. Nota la palabra combustible aquí. No era petróleo crudo lo que Ucrania destruyó. Eso sería suficientemente dañino ahora mismo. Una tonelada de petróleo crudo se vende por $531.40, según Business Insider. Dado que Nafta Trans ha sido borrado del mapa, podemos asumir que las 100.000 toneladas de petróleo que almacenaba se han convertido en humo. Si eso era petróleo crudo, Ucrania acaba de costarle a Rusia 53.14 millones, una suma impresionante, pero quizás no suficiente para causar un daño serio a Putin y su búsqueda de financiar su invasión. Sin embargo, el golpe a Tratado de Libre Comercio de América del Norte Trans no incendió 100.000 toneladas de petróleo crudo ruso. Destruyó productos petrolíferos, principalmente combustible, según United 24. Eso probablemente significa que Tratado de Libre Comercio de América del Norte Trans albergaba 100.000 toneladas de petróleo y diésel, ambos productos de petróleo refinado que se venden por mucho más que el petróleo crudo. Enfoquémonos en el diésel. En este momento se está vendiendo a $254.38 por barril. Según la Asociación Independiente de Petróleo de América, se requieren 7.46 barriles para fabricar una tonelada de producto de petróleo crudo. Actualmente, una tonelada de diésel se vende por aproximadamente $1.897. Esto es casi 4 veces lo que se paga por una tonelada de petróleo crudo, lo que significa que la huelga de Nafta Trans en Ucrania le ha costado a Putin mucho más de lo deseado. Multiplica 1.897 por 100.000 toneladas de productos diésel y obtienes 189.7 millones de combustible. Ese es el combustible que Putin podría haber enviado a sus tropas en Ucrania para sustentar sus ataques mecanizados. Ahora ese combustible se ha esfumado, lo que significa que los tanques y vehículos blindados rusos no pueden moverse. Putin no tendrá opción. Tendrá que enviar a sus soldados a asaltar a pie las posiciones defensivas de Ucrania, donde la mayoría serán abatidos por drones, rifles y artillería. Putin deberá lidiar constantemente con un déficit de casi 200 millones en la cuenta bancaria de Rusia. La situación se vuelve aún peor para Rusia. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trans era principalmente una instalación de almacenamiento de petróleo, con oleoductos y ferrocarriles que enviaban productos petroleros a las líneas de frente o al extranjero para su exportación. Piensa en lo que significa el ataque con drones de Ucrania para la instalación. Eliminó a Tratado de Libre Comercio de América del Norte Trans por completo. Rusia no solo perdió 100.000 toneladas de productos petroleros, sino que Putin tampoco podrá usar la instalación para almacenar más productos en el futuro. Una pieza clave en su máquina de exportación de petróleo fue arruinada. Ahora, los productos petroleros refinados tienen que permanecer donde estaban o ser desviados de Tratado de Libre Comercio de América del Norte Trans, lo que dificulta que Rusia saque esos productos del país. Ucrania seguramente estará rastreando estas desviaciones. Vigilarán las instalaciones que ahora reciben los productos petroleros que Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Trans, ya no puede manejar, lo que solo significa una cosa para Putin. Se realizarán más ataques contra cualquier depósito en el que Rusia confíe ahora que Tratado de Libre Comercio de América del Norte Trans es un desastre humeante. En cuanto a las exportaciones, mencionamos un punto que merece ser analizado con más detalle. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trans estaba vinculado al Consorcio del Oleoducto del Caspio, o Consorcio del Oleoducto del Caspio. Wood Mackenzie dice que Consorcio del Oleoducto del Caspio se estableció en 2001 y pasó por una expansión de $5.100 millones completada en 2018. Esa expansión demuestra el valor del Consorcio del Oleoducto del Caspio para las exportaciones petroleras rusas.
es una ruta de exportación clave que envía productos petroleros rusos hacia el oeste, pasando por Kazajstán y Rusia, hacia una terminal marítima en el sur de Osa-Reka. Desde allí, enormes petroleros transportan los productos petroleros de Rusia al Mediterráneo a través del Mar Negro antes de dirigirse a cualquier país al que Rusia pueda vender, mientras lucha bajo el peso de 21.692 sanciones que han resultado de la invasión de Putin a Ucrania. El consorcio del oleoducto del Caspio es uno de los oleoductos más grandes del mundo, responsable de alrededor del 1% del suministro global de petróleo. Kazajstán es crucial, siendo uno de los pocos aliados locales que Rusia ha mantenido. El oleoducto exporta cerca de 1.3 millones de barriles de petróleo crudo diarios, representando alrededor del 80% de la producción total diaria de petróleo de Kazajstán. ¿Por qué importa esto? Atacar un depósito afiliado a consorcio del oleoducto del Caspio equivale a atacar al consorcio del oleoducto del Caspio. La tubería principal sigue abierta, pero Naftatrans era un enlace crucial en esa tubería, con sus instalaciones de almacenamiento de petróleo siendo utilizadas por Rusia y Kazajstán para generar ingresos por exportación. La instabilidad en cuestión ya no está en el mapa, lo que llevará a ambos países a incurrir en más costos al tener que desviar sus productos de petróleo a otras instalaciones. El efecto dominó es que el consorcio del oleoducto del Caspio se ha vuelto menos eficiente debido a que los países estaban esperando los productos petroleros almacenados en Naftatrans. Kazajstán no estará contento, ya que ahora tienen que esperar más tiempo para que los productos sean reemplazados y desviados antes de su exportación. Rusia tampoco estará contenta. Sus clientes petroleros estarán furiosos porque los productos que compraron se han esfumado. ¿Cuántas veces más estarán dispuestos esos clientes de petróleo a esperar a que Putin complete su invasión a Ucrania? Es una gran pregunta que algunos de esos clientes tendrán que hacer porque Naftatrans está lejos de ser el primer golpe ucraniano contra la industria petrolera de Rusia. Los ataques son constantes y están teniendo un gran impacto en cómo Rusia saca su petróleo a otros países. Eventualmente, los compradores buscarán petróleo en otro lugar, lo que devastará una industria que alimenta anualmente $108.22 mil millones a las arcas de Rusia. Esa es una de las razones por las que Ucrania apuntó a Naftatran. En la industria petrolera de Rusia, el depósito es solo una pieza menor del rompecabezas. El ataque no sería un problema para los clientes rusos si fuera un incidente aislado. Sin embargo, Naftatran es uno de los muchos depósitos de petróleo y refinerías rusas que han quedado en humo durante la invasión de 3 años de Putin a Ucrania. Ataques con drones como el lanzado contra Naftatrans ya han eliminado el 10% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. ¿Cuántos más de estos ataques puede absorber Rusia antes de que su industria petrolera se derrumbe a sus pies colectivamente? Solo queda esperar y observar mientras Ucrania continúa atacando estas instalaciones para generar grandes problemas financieros a Putin. Y eso nos lleva a una razón clave por la que Ucrania borró a Naftatrans del mapa. Destruir una gran parte de las exportaciones petroleras de Rusia es un gran triunfo para Ucrania, quitándole a Putin casi $200 millones, además de los millones extra que Rusia deberá gastar en desvíos, reparaciones y en lidiar con otras instalaciones petroleras. No obstante, el motivo real por el que Ucrania recién eliminó a Naftatrans es sencillo. Furioso porque Putin no cumplió su trabajo el 18 de marzo, un día antes del primer ataque con drones a Naftatrans. Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron una crucial llamada telefónica. El tema de discusión fue un alto al fuego de 30 días en la guerra de Ucrania que Ucrania y los Estados Unidos negociaron durante una reunión en Arabia Saudita días antes. Putin nunca habría aceptado el alto al fuego bajo los términos presentados, que requerían que ambos lados dejaran completamente sus armas durante un mes completo. Con Putin creyendo que tenía la ventaja en Kursk y que sus fuerzas estaban avanzando en el este de Ucrania, no iba a renunciar simplemente a ese impulso por el bien de una paz temporal. Pero afirmó que renunciaría a algo más. En sus conversaciones con Trump, Putin propuso una tregua de 30 días en los ataques contra la infraestructura energética. Ucrania aceptó. ¿Por qué no lo haría? Durante más de 2 años entre septiembre de 2022 y septiembre de 2024. Hasta mayo de 2024, Rusia lanzó 25 ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania, causando daños por $1.000 millones y obligando a los ucranianos a lidiar con cortes de luz y pérdida de calefacción. La campaña terrorista de Putin buscaba crear presión interna en Ucrania. La destrucción de instalaciones petroleras rusas por parte de Kyiv fue una venganza por estos ataques. Un alto al fuego sería ideal para ambos. Putin no solo lo prometió, sino que afirmó que el alto al fuego contra el sector energético de Ucrania sería inmediato. ¿Por qué Ucrania diezmó un oleoducto ruso un día después de la conversación de Putin con Trump? La respuesta es simple. Putin rápidamente incumplió su promesa.
Poco después de que Trump anunciara los resultados de su conversación con Putin, Rusia atacó la infraestructura energética de Ucrania. Trump escribió en un comunicado que acordaron un alto al fuego inmediato en toda la energía e infraestructura, con el entendimiento de que trabajaremos rápidamente para tener un alto al fuego completo y finalmente un fin a esta horrible guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras Trump escribía esas palabras, Rusia atacó Ucrania con drones, apuntando a vías férreas, instalaciones de salud y la infraestructura eléctrica que sirve a los ucranianos. Aún después de que Putin hablara con Trump y supuestamente ordenara detener los ataques a la infraestructura energética ucraniana, 150 drones golpearon objetivos energéticos, de transporte y lamentablemente 2 hospitales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las palabras de Putin difieren mucho de la realidad tras su conversación reciente. La palabra inmediato debe tener un significado diferente para Putin que para el resto del mundo. Esos ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania arrojan una nueva luz sobre el ataque trans de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto no fue Ucrania incumpliendo un acuerdo Putin-Trump, fue venganza. Zelensky siempre ha dicho que no se podía confiar en que Putin cumpliera su palabra. Si Rusia atacaba la infraestructura energética de Ucrania, poco después de afirmar que se detendría, Ucrania devastaría una pieza clave del oleoducto de energía consorcio, del oleoducto del Caspio de Rusia. Es justo decir que Ucrania triunfó en ese intercambio específico. Solo queda preguntarse qué pasará después. A pesar de que Putin incumplió inmediatamente su palabra, esto no parece significar el fin de las conversaciones sobre un alto el fuego relacionado con la energía. Al Jazeera informa que habrá más reuniones próximamente. Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania conversaron más en Arabia Saudita, mientras el equipo de Trump se alista para ver a los delegados de Putin el 24 de marzo. Esas conversaciones fueron productivas, según el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Amirov. Zelensky fue un poco menos caritativo. No importa lo que digamos a nuestros socios hoy, exclamó el 23 de marzo, necesitamos que Putin ordene detener los ataques. Quien haya traído esta guerra debe llevarla de vuelta. Los Estados Unidos. Las conversaciones con Ucrania se enfocaron en cómo colaborar para proteger la infraestructura energética, sugiriendo que ningún lado confía en que Putin mantendrá su alto al fuego. ¿Por qué lo harían? Putin atacó la infraestructura energética ucraniana poco después de ordenar el cese de tales ataques, provocando el golpe trans de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero, ¿quién sabe? La reunión del 24 de marzo entre Rusia y los Estados Unidos podría producir un verdadero alto al fuego, en lugar del falso que Putin prometió el 18 de marzo. Ucrania observará y esperará. Si Putin incumple su palabra nuevamente, es seguro que habrá más ataques contra la industria petrolera rusa. Actualmente, Tratado de Libre Comercio de América del Norte Trans me recuerda que el depósito de petróleo ahora es un desastre humeante, enviando un mensaje clave al líder ruso. Cumple tu palabra, o Ucrania devastará a la industria petrolera de Rusia. Pero, ¿qué piensas sobre el ataque al depósito de petróleo de Tratado de Libre Comercio de América del Norte Trans? ¿Qué impacto tendrá para Rusia en el futuro que Ucrania elimine esta clave instalación de consorcio del oleoducto del Caspio? ¿Cómo reaccionará Putin? ¿Existe la posibilidad de que sus acciones coincidan con sus palabras respecto a un alto al fuego en la infraestructura energética? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a The Military Show para mantenerte informado sobre cómo Ucrania está debilitando la industria bélica rusa.